En este ejercicio nos dicen que consideremos la función f de x dada por la expresión que aparece aquí. Es una función definida a rama, una rama para los valores de x que es menor o igual que 1 y otra rama para valores de x que es mayor que 1. Nos dicen que a y b son números reales y nos piden en primer lugar que determinemos los valores de a y de b para que esa función sea continua y derivable en todo su dominio. Posteriormente, en el apartado B nos piden que calculemos el área del recinto acotado limitado por el eje OX y la gráfica de la función menos 2x al cuadrado más 8x menos 6. Bueno, pues vamos a empezar con el apartado A. Nos piden que calculemos los valores de A y de B para que la función sea continua y derivable en todo su dominio. Observemos que la rama que está a la izquierda de x igual a 1 es 6x menos 3. 6x menos 3 claramente es un polinomio, por lo tanto una función continua y derivable en todo el dominio, en este caso en menos infinito 1, abierto. De la misma manera, ax cuadrado más bx más 2 es también un polinomio, por lo cual también es continua y derivable en todo su dominio, que en este caso nos dicen que son los valores de x mayores que 1, es decir, del 1 hasta el infinito, y por lo tanto, pues tendremos que, ya que sabemos que la función es continua y derivable desde el menos infinito hasta el 1, unión el 1 infinito, abierto, pues lo que tendremos que hacer es estudiarla en x igual a 1. Vamos a empezar con la continuidad. Recordemos, para que una función f sea continua, por ejemplo en el punto x igual a 1, pues se tiene que cumplir que el valor de la función en ese punto, es decir, f de 1, coincida con el límite de la función en ese punto, es decir, el límite cuando x tiende a 1 de la función. Vamos a empezar calculando f de 1. Observemos que el 1 está en esta rama, que es donde dice x menor o igual que 1, así que en 6x menos 3 tendremos que sustituir la x por 1. Nos quedará 6 menos 3, que es 3. Vamos a calcular el límite en el punto 1. Observemos que a la izquierda del 1 venimos por esta rama y a la derecha del 1 pues por esta rama de aquí. Así que vamos a calcular ambos límites laterales. Empezamos por el límite por la izquierda, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, que será el límite cuando x tiende a 1 de esta función que tenemos aquí, esta rama, 6x menos 3. Sustituimos la x por 1, pues 6 menos 3, 3. Mientras que el límite por la derecha, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, en ese caso la función vale ax cuadrado más bx más 2, pues sustituimos la x por 1, pues a por 1 al cuadrado más b por 1 más 2, es decir, a más b más 2. Para que el límite exista, ambos límites laterales tienen que ser iguales. Además hemos visto que para que sea continua tiene que coincidir con el valor f de 1, que también es 3, así que a más b más 2 tiene que valer 3, o lo que es lo mismo, a más b tiene que valer 1. Es decir, la función es continua en x igual a 1 cuando a más b vale 1. Bueno, vamos a ver la derivabilidad en el punto 1, ya que sabemos que es continua. Lo único que tendremos que hacer es calcular las derivadas laterales en el punto 1 y ver que, o hacer que sean iguales. Vamos con la derivada por la derecha. La derivada por la derecha en el punto 1, a la derecha del 1 estamos en esta rama. La derivada de esta rama es 2ax más b. Pues tendremos que calcular el límite en el punto 1 de 2ax más b, es decir, 2a por 1 más b, 2a más b. Mientras que la derivada por la izquierda, pues será el límite en el 1 por la izquierda de la derivada de la función. A la izquierda del 1 estamos en esta rama de aquí, su derivada vale 6, así que será el límite cuando x tiende a 1 de 6, es decir, 6. Ambas derivadas laterales tienen que coincidir, así que 2a más b tiene que valer 6. La función es derivable en 1 si 2a más b vale 6. Por lo tanto, para que la función sea continua y derivable en todo su dominio, se tienen que cumplir ambas cosas a la vez, que a más b valga 1 y que 2a más b valga 6. Pues resolvemos ese sistema, vamos a resolverlo por reducción. A la segunda ecuación le restamos la primera, así conseguimos que desaparezcan las b. 2a menos a y 6 menos 1, 5. Así que la a vale 5. Si a vale 5, por ejemplo, sustituyendo aquí, pues la b valdrá 1 menos 5, que es menos 4. Pues ya podemos concluir con el primer apartado. Para que la función sea continua y derivable en todo su dominio, a tiene que valer 5 y b tiene que valer menos 4. Pasamos ahora al apartado B. Nos piden que calculemos el área del recinto acotado limitado por el eje OX y la gráfica de esta función. Observemos que esta función, la gráfica de esta función, es una parábola porque es un polinomio de segundo grado. Así que prácticamente calculando sus puntos de corte con el eje OX y analizando hacia dónde va la rama de la parábola, pues tenemos ya un esbozo de su gráfica que es más que suficiente para calcular el área que nos piden por ahí. Vamos a calcular los puntos de corte con el eje OX. Para ello igualamos la función a 0.
tendremos menos 2x cuadrado más 8x menos 6 igual a 0, que dividiendo por menos 2 es lo mismo que x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado, pues pasamos a resolverla. X valdrá menos b, 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 al cuadrado, menos 4 por a y por c, pues 4 por 1 y por 3. Esto que tenemos aquí partido 2 por a, pues 2 por 1. Tendremos 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 12 partido 2, 4 más menos raíz cuadrada de 4 partido 2, 4 más menos 2 partido 2. Bueno, pues con el más, 4 más 2 partido 2, 6 partido 2, que es 3, y con el menos, 4 menos 2 partido 2, 2 partido 2, que es 1. Quiere decir que esa parábola corta al eje OX en los puntos 3, 0 y 1, 0. Bien, y por último, pues analicemos que el coeficiente de la x cuadrado en este polinomio de segundo grado es menos 2. Menos 2 es menor que 0, así que las ramas de la parábola van hacia abajo. Bueno, pues con los puntos de corte, con el eje OX y hacia dónde va la rama de la parábola es más que suficiente para hacer un esbozo de la gráfica, pues esa sería nuestra parábola. Corta en el 1, 0, en el 3, 0, las ramas van hacia abajo, pues este es el área que nos piden. Observemos que el área que nos piden es el encerrada por la parábola entre los puntos de abscisa x igual a 1 y x igual a 3, pues será la integral definida entre 1 y 3 de nuestra parábola, es decir, nuestro polinomio de segundo grado. Bueno, pues aplicando la regla de Barrow calcularemos una primitiva de menos 2x cuadrado es menos 2x cubo partido 3, una primitiva de 8x, 4x cuadrado, una primitiva de menos 6x, hay que evaluarlo en 3, evaluarlo en 1 y restar. Pues empezamos evaluando en 3, es sustituir las apariciones de la x por 3 y tenemos esta expresión, menos sustituir en 1, es decir, sustituir las apariciones de la x por 1 en estas 3 apariciones porque tenemos aquí y restarlo. Pues nos queda esta expresión, hacemos esas cuentas, nos queda esto de aquí, agrupamos 2 más 2 tercios, pues mínimo como múltiplo 3, sumamos estas dos fracciones, 6 más 2, 8, pues 8 tercios unidades al cuadrado.